Seguimos. Gracias por la presentación, que ha sido muy ilustrativa. La motivación de la mesa redonda es un poco que podamos conversar, pero también con todos ustedes para plantear dudas, preguntas. Una de las cuestiones que habéis presentado muy bien en Bicontec es esa tensión que puede haber entre lo que es la ética personal y la ética organizacional, ¿no? Y lo que habéis mostrado es que en Bicontec lo que queréis articular es una cultura propia de vuestra organización, con una serie de valores, de principios que de alguna manera tienen que ser asumidos también por todas las personas que trabajan en la organización. Pero siempre es muy difícil ese encaje entre lo que pueden ser los valores personales y lo que define la organización. Pero habéis hecho el ejercicio. A mí me gusta mucho y os agradezco que hayáis participado en esta jornada, porque con esto de la ética aplicada es muy difícil pasar de las musas al teatro, ¿no? O sea, tenemos muchas ideas y mucha reflexión, pero eso cómo se articula. Ya habéis hecho un ejercicio que habéis mostrado en todo el recorrido de cómo lo habéis ido desarrollando a través de los propios principios de la organización, pero bueno, el código ético, el desarrollo de los instrumentos, de los procedimientos. Y un asunto muy importante para destacar en la ética aplicada a las organizaciones es que lo que no es efectivo es la idea de que uno, sin más, importa, por ejemplo, un esquema de otra organización y lo pone en la suya, ¿no? Creo que el ejemplo de Bicontec es el ejemplo bueno, el ejemplo de decir, bueno, con ayuda, con colaboración, con formación, nosotros nos hemos acompañado en algunas fases del proyecto, pero sobre todo estos procesos se tienen que generar desde dentro. O sea, creo que el gran error es la falta de participación desde las propias organizaciones, porque entonces está condenada al fracaso. Y seguramente hemos estado todos en instituciones y organizaciones que han importado modelos de modernización, modelos por ejemplo, de integridad de otros entornos y que ha sido un completo fracaso, ¿no? O sea, la principal necesidad para empezar es hacerlo desde dentro, siempre desde dentro, ¿no? Y yo os lanzo una pregunta que luego también Aníbal también puede preguntar, es la dificultad a veces con los lenguajes, ¿no? ¿Cómo combinar pues, el lenguaje de la investigación, de la ingeniería, de la informática, con lo que tiene que ver con los aspectos éticos, legales? ¿Cómo combinar eso? ¿Cómo lo habéis podido manejar? Porque no me parece fácil. No sé si queréis comentar algo. En Bicontec llevamos muchos años. De hecho, uno de los valores de Bicontec es la excelencia no solo en la investigación o a nivel científico-tecnológico, sino a nivel de gestión. Entonces, sí que tenemos cierta doma de personal técnico, lo que él llama papeleros, para que estos papeleros, pues, bueno, sean bastante papeleros. Para que sean fáciles de digerir por ellos, pero metiendo desde el principio en la cultura de la gestión. O sea, la investigación no es esta persona que va con los pelos para arriba y se pone con el pie en la ventana y dice, pues espérate que todavía no estoy aquí inspirado, ¿no? O sea, Bicontec parte de una era más moderna en la que la investigación es una profesión, como puede ser otra profesión cualquiera, y todas las profesiones hoy en día del siglo XXI tienen que hacer gestión. O sea, no puedes, ya es que no puedes ser ni carnicero ni nada, tienes el ticket buy, tienes que, y bueno, viendo que ayuda mucho que es personal joven, o sea, persona que está muy, bueno, unos intelectos muy altos, gente muy inteligente, y entonces tú les puedes explicar y con cierta racionalidad, cierto raciocinio, pueden entender. Entonces, si les inculcas desde el principio, una persona que viene ahora a Bicontec se come con patatas con las certificaciones que tenemos ahí en la transparencia. O sea, tiene que hacer los proyectos de I+D de acuerdo con la 9001, con la 56001, que la vamos a sacar ya, con la 14001, todo el pensamiento basado en riesgos que ha dicho Isabel, pero que ya venía de antes, porque tenemos protección de datos. O sea, el sistema de gestión integral de Bicontec lleva más de 20 años funcionando. Entonces, sí que hay un montón de cosas que tienen automatizadas, pero hay seminarios todos los años para cómo hacer propuestas, son conscientes del presupuesto que tienen, de las horas que tienen que descargar,
O sea, entonces, siendo así la organización, luego ya les metes otra cosa más. Bueno, pues ahora la ética, pues hace unos años fue de compliance y hace 2 años fue de protección de datos y bueno, vamos, entonces, pues bueno, no es tan traumático en ese aspecto. Siempre es un poco al principio. El cambio siempre hace que digan que no. ¿Y esto por qué? Más papeleo. Bueno, pues en este caso, además en este caso la ética, como es el IA y la Comisión Europea ha sido muy clara en el tema, no hay mucho que discutir. No es que internamente se nos ha ocurrido, es que ya ellos desde fuera están viendo que le están exigiendo y que les llaman al orden y que entonces, bueno, ya es como hacemos entre todos, desde todas las disciplinas, multidisciplinar, porque aquí están muchos departamentos, podamos ayudar a que nuestro negocio siga vigente, siga siendo sostenible y pues al final, claro, pues si te meten una IA y tu 70% de proyectos son IA, pues hombre, tampoco es muy buena idea empezar a cuestionarlo todo y decir que eso no vamos nosotros. En cualquier momento pueden preguntar o comentar cualquier cosa, Vamos, la idea es que podamos conversar. Con respecto a lo que habéis dicho, también es una pregunta, la motivación, es decir, entiendo que hay un contexto general que introduce, porque por la propia potencia que tienen las herramientas de inteligencia artificial, a hacer una reflexión ética, y también está la cuestión legal, pero ¿teníais una motivación añadida, aparte del aspecto estrictamente legal? Porque entiendo que habéis empezado antes a hacer esta reflexión, ¿no? O sea, conecta también con lo que es la cultura y los valores de la empresa, ¿no? de la organización del centro de investigación. Sí, desde nosotros nace, también aparte, bueno, yo de todos los departamentos de Bicontec, al principio cuando se empezó a hablar de la IAC y que la Comisión Europea lo iba a regular, para nosotros fue una amenaza. O sea, que al final lo que te sale es defenderte. ¿Cómo nos defendemos ante todo esto que nos viene? Porque, bueno, van a parar aquí y tenemos algún artículo por ahí también de, al final, vale, las máquinas pueden tener sesgo en los algoritmos, pero y el sesgo cognitivo de todas las personas, ¿por qué no se habla de eso? O sea, porque todos tenemos sesgo cognitivo. Cada cual desde su casa, lo que hemos dicho antes, pues se viene de serie, pues siendo, yo qué sé, feminista, machista, clasista, no sé qué, y eso también da problemas a las organizaciones, da problemas a los productos. Puedes hacer, pues como se han hecho juguetes rosas, juguetes azules, eso lo hacían los seres humanos y no pasaba nada. De repente al personal informático les meten una serie de porque no nos fiamos de lo que pueden hacer, porque bueno, son personas. Al final, la inteligencia artificial la desarrollan las personas, la hacen las personas, pero bueno. ¿Qué queremos que podemos avanzar? Pues que efectivamente es que ahora todos estos controles están en marcha, desde luego la parte europea, todo lo que se vaya a desarrollar, tiene una serie de sellos que antes, cuando se hacían este otro tipo de cosas, ha habido coches que estaba claro que los usuarios que lo habían utilizado en el diseño eran hombres, porque las mujeres se sentaban y es que no se les veía casi la ventanilla. O sea, que ese tipo de cosas en otros ámbitos que nos ha inteligencia también existen. Entonces, con todo esto que más control, sí, bueno, digamos que si se hace bien, es mucho mejor. Pero que no hay que pasar solo a las máquinas de que la inteligencia artificial tiene eso, porque es que eso viene de manera natural de las personas. Y hay veces que en nuestro caso las herramientas nos protegen, porque ves que tú igual te comprometes con alguien o quieres que salga algo o quieres que cosas que igual son más emocionales, pero pasas por el procedimiento y el procedimiento igual te dice que... Entonces, bueno, nos puede proteger también de nosotros mismos. El tema del compliance, por ejemplo, cuando pusimos en marcha, era un poco eso. Al principio era, joder, nos están diciendo como que somos fraudulentos y que podemos aquí sobornar a la acción pública. Hombre, pero si lo haces bien, al final puedes llegar al equilibrio de tener cierta confianza en, en el modelo o en la metodología que estás empleando, porque igual hay veces que te viene bien. O que te estás dando cuenta que un compañero o compañera, pues, oye, date cuenta que si esto lo haces para este proyecto o lo que sea, igual tenemos que aplicar esta política para todos y esto ya no tiene tanta gracia. Para todos los niveles, también niveles de dirección de departamentos, incluso en dirección
dirección también, que la dirección normalmente suele gustar los procedimientos que nos hagan ellos, y nosotros aquí ya podemos, no, igual que todos pasemos por los procedimientos también está bien, para dar ejemplo, para que tengamos, donde te la juegas mucho, claro, evidentemente es la definición y el diseño, ahí es donde tienes que tener en cuenta a todas las personas, pero una vez que se ha decidido algo ya, eso sí que ya es la siguiente parte, ¿no? Es como que se da la vuelta a la tortilla y entonces ahora ya todos nos adscribimos a esto que hemos decidido y lo llevamos a misa. Eso que comentas tiene que ver con la participación que decía antes. Es muy importante que cualquier cambio, en este caso un cambio tan sustancial como es introducir consideraciones éticas en los procesos y demás, sea participado, porque si no es difícil de interiorizar y es difícil de asumir por toda la organización, ¿no? Sí, también quería decir que al final puede que la motivación sea, pues, o lo que despierta esa inquietud, una situación externa, sea grupos de intereses, normativa, cualquier cuestión, y que pasamos todos un poco por ese proceso, ¿no? Primero se ve como un obstáculo o otra cosa más que hay que hacer o que hay que adaptarse y tal. Y yo creo que como organización también pasas por ese proceso, ¿no? Primero es una amenaza, es un riesgo, es un problema. Y cuando te vas familiarizando, lo vas sistematizando, lo incorporas a tus valores, tu política, tu organización, el sistema de gestión de riesgos, etc., lo empiezas a ver no como una amenaza, sino como una oportunidad y una cuestión que puede ser algo que mejora la organización y que le da un valor añadido. Yo como decía Miguel, para apostillar, papeleos son una buena causa, ¿no? Sí, a veces, es verdad que a veces no vemos cómo el papeleo afecta a nuestros proyectos. Creo que hay una separación entre lo que hace, digamos, dirección y lo que hacemos los investigadores. Nosotros queremos hacer nuestras cosillas, nuestros modelos, entrenar, y claro, y te vienen y te dicen, vale, ahora tienes que hacer esto, y dices, pues me va a quitar tiempo, me va a dar dolores de cabeza, y es algo que, en teoría, o bueno, por ahora, es algo que me lo quiero quitar. Entonces, pues por ejemplo, haciendo el cuestionario, pues sé que hay gente que no se lo toma en serio y dice, vale, es algo que tengo que aprobar para que me aprueben el proyecto y lo pueda hacer, que me den el dinero y haga mi trabajo, ¿no? Entonces, sí que a veces intentamos hacer, bueno, es mala práctica, pero se puede hacer trampa, ¿no? Obviamente luego se dan cuenta y saben lo que hacemos. Pero no nos damos cuenta, o sea, quiero llegar al punto de que tenemos que tener confianza entre los diferentes grupos, que estamos en el mismo equipo, que no es para que nos digan no puedes hacer esto, sino es decirnos cómo hacerlo. Pues mira, pues en vez de usar estos datos, pues mejor anonimízalos y lo puedes utilizar. Y luego, al final, sí que es un poco de papeleo, pero ese papeleo también te protege y le da valor a la inteligencia artificial que creamos, que al final es lo que... El mensaje que queríamos dar. Sí, ahí también, bueno, a nivel tú puedes contar lo que te encontraste en las entrevistas que hiciste en Micotec. Sí que cuando hicimos el seminario hubo feedback positivo de varias personas diciendo, bueno, bien que tengamos un marco, porque con todo lo que estaba viendo encima, porque al final converge con el tema de inteligencia artificial, con el tema de fecha y todo esto, yo cómo me muevo, ¿no? Yo, toda esta integridad de mi investigación, yo estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien, cómo sé si estoy haciendo bien, pues cómo me ampara la organización, porque la organización yo espero que me proteja también, o sea, que si yo quiero hacer mi trabajo y creo que lo que estoy haciendo es correcto, no quiero pasar por un juicio que... Entonces, bueno, sí que en ese aspecto hubo... De hecho, bueno, de los 100 proyectos que hemos comentado, hubo 97 respuestas y eran líderes de proyecto diferentes, o sea, eran 97 personas diferentes. Y la gente sumó, o sea, la gente lo hizo. Y lo hizo porque sí que quiere que haya, o sea, ¿dónde nos movemos? Aquí, Sí, comentario. tenía plantear una cuestión, quizás es dirigir la conversación a otro lado, pero algunos filósofos consideran que es un dilema, que es cuando las tecnologías las estamos implementando, las estamos desarrollando,
a pesar de quizás tener técnicas prospectivas o de anticipación o evaluación de escenarios futuros, al final tenemos unas tecnologías que son muy estables de alguna manera y que el curso de acción de esas tecnologías pues, es muy difícil de poder anticipar, ¿no? Y en cambio, cuando pasa el tiempo, esas tecnologías, todo lo contrario, se estabilizan y es muy difícil de alguna manera intervenir o incluso renunciar a ellas si quisiéramos, ¿no? Como sociedad. Entonces, quería plantear que creo que me da la impresión un poco que en las líneas generales se ha puesto mucho el acento pues, en la fase de implementación, de diseño, de desarrollo, ¿no? Creacionismo. El creacionismo que hablaba Dani. Sí. ¿Qué pasaría? Bueno, una vez tenemos una visión más diacrónica, más temporal sobre las tecnologías, cómo poder intervenir también como sociedad en tecnologías que ya están muy estables, ¿no? Pues, por ejemplo, si quisiéramos ahora intervenir en el correo electrónico o en otros dispositivos, pues sería casi impensable pensar que podemos cambiar esos dispositivos que ya están en nuestra sociedad y ya están inmersos en unas redes sociotécnicas muy complejas y muy estables, ¿no? Pues entender desde un punto de vista más práctico si habéis, por ejemplo, contemplado hacer un seguimiento, ¿no? Por llevar un poco a tierra esta cuestión, y si pensáis que tenéis una responsabilidad a asumir una vez que esa tecnología está en el mercado y en el mundo, y qué papel tendréis vosotros como creadores y diseñadores de esta tecnología, y desde un punto de vista más filosófico humanista, pues, ¿cómo veis este dilema? Por empezar, esta dimensión humanística. Creo que ese es el dilema de Goldman, ¿no? Sí. El dilema en el que si una tecnología ya está bien implementada en la sociedad, pues es muy difícil revertir todas las externalidades negativas que pueda tener la tecnología y en ese sentido es armarse de una buena gobernanza, una buena regulación que permita dictaminar o identificar no tanto una tecnología que muchas veces no podemos controlar como se implementa en la sociedad, pero sí que una buena arquitectura de gobernanza eso podría limitar el hecho del dilema de Goldman. Esto por la parte más así, más no sé si te ha convencido lo que he comentado. Pero, y luego en relación a lo del creacionismo digital que hablaba Daniel, pues sí que es cierto que evidentemente no es una tecnología que ya está ready para usar y ya está, ¿no? Sino que como es autónoma, es inteligente, cuando hablamos de inteligencia artificial y luego se penetra en tantas capas de nuestras sociedades, pues es difícil salir de ese dilema de código. No sé lo que te dirán los técnicos, pero desde una perspectiva más así de gobernanza, de normativas, es crear leyes que sean maduras, poco maduras, verdes, existen todavía verdes, porque si tú implementas una ley que va, digamos, a constreñir una tecnología que es maleable, que va a evolucionar, que es dinámica, y tú pones en piedra tallada que siempre que haga algo de esa tecnología va a haber esa sanción, va a haber esto, pues es difícil, ¿no? Intentar. No sé si te puedo expresarlo. Aquí vosotros. En nuestro caso, yo lo único que puedo decir es que estamos, bueno, por una parte en un aspecto bastante más humilde, o sea, que conté que no tiene mucho poder ante una administración pública que está poniendo convocatorias de tecnología dual, desviando un montón de millones. Casi nos ponen entre la espada y la pared, casi quiere seguir investigando, ahora mismo está lo que hay. Lo que sí hemos hecho desde el departamento legal es con clientes o proyectos que vamos en consorcio, cuando se va a desarrollar una tecnología, atar en el acuerdo mercantil cuál es el caso de uso. Podemos luego dentro de 5 años ver si nuestra tecnología, muy difícil. Y sobre todo porque muchos de los proyectos que hacemos son o directamente financiados por misiones públicas o indirectamente. Y bueno, al final, a veces los resultados también pues, pueden derivar en nada o que dentro de 5 años vete a saber. Pero vete a saber que es que no vamos a saber. O sea, no, es muy difícil. Porque al final somos de investigación aplicada, entonces Bicontec no saca producto. Pero nuestras investigaciones van a empresas o a proyectos XXXL. Sí que, por ejemplo, en proyectos de larga duración, eso en el modelo ético lo tenemos contemplado. Si hay un proyecto, por ejemplo, como el que ha comentado Mikel, con policías, imagínate, a mitad del proyecto deciden que van a entrar militares,
eso salta una alarma en mi conté y se vuelve a mirar otra vez. O sea, eso sí que está estipulado y ellos saben que no es que al inicio del proyecto se te hace una valoración para mitigar riesgos y ya está, sino que si luego hay una variable del proyecto, cualquiera que sea, y mucho suele ser consorcios o partners que caen y vuelven otros y demás, volvemos a revisar. Eso es interesante porque en vuestro propio modelo ético contempláis esa posibilidad de escrutar un poco cómo va evolucionando el proyecto. Lo que planteaba es que realmente además hay muchas maneras de apropiarse de la tecnología, con lo cual es realmente muy imprevisible, como comentaba Daniel. Y lo que hay que tener es instrumentos sociales de gobernanza para, cuanto menos, minimizar los impactos indeseables, sin haberlos previsto tampoco, o sea, sino que tiene que haber una serie de elementos que impidan pues eso, algún tipo de despliegue que no está contemplado o que realmente por la apropiación que se ha hecho de la tecnología pues puede provocar un daño, ¿no? Al final, y cuando hablamos de ética, hablamos de, sobre todo, prevenir o mitigar los daños y generar confianza, que son un poco los dos elementos que queríamos destacar hoy también en la presentación. Bueno, a ver, me voy un poco también del tema porque venimos del ámbito educativo. Entonces, yo, o sea, contextualizo un poco, formamos a los futuros maestros. Entonces, aquí me han surgido muchas preguntas porque ahora nosotras sí que, bueno, yo tengo claro que nuestros estudiantes de hoy en día de la universidad utilizan la IA generativa. Y yo, bueno, después de lo que hemos investigado y tal, digo, vale, y quiero que lo utilicen para la personalización del aprendizaje y para muchísimas cosas que ellos van a poder preparar a futuro. Creo que va a ser muy útil, que tiene mucho potencial. Pero a la vez quiero que sean conscientes los jóvenes de hoy de cuáles son los riesgos y a quién están preguntando de estos sesgos, que también hay cognitivos, pero que también conozcan, ¿no? Que, pues yo que sé, que las IAs que ellos usan, quién las ha creado. Los jóvenes de hoy no son muy conscientes de esto, no reflexionan mucho sobre esto. Entonces, no saben qué empresas hay detrás normalmente. Normalmente, no sé, el 99% del alumnado que tenemos tiene su vida vendida a Google, como mucho de parte de la población, y no reflexiona mucho sobre esto tampoco. Claro, a mí, o sea, después de la charla digo, ojo, es que un Google europeo, un tal, claro, dentro o sea, como que sería el primer paso para la IA europea, ¿no? Eso en mi cabeza. Claro, luego entran los valores estos de, bueno, muchas cosas detrás. Pero mi pregunta es, a nivel europeo se plantea algo como preventivo, porque esto ya es cuando ya están en investigación, cuando ya estamos en las empresas. Cuando opera algo preventivo me refiero a nivel educativo, de que los nativos digitales que nos llegan ahora no saben mucho de tecnología muchas veces, de lo que hay detrás de la tecnología, la han usado y punto, son usuarios y punto. Entonces, nuestro temor es ahora los niños que están creciendo con la IA generativa, que decíamos, bueno, hay niños en primaria que hacen los deberes con la IA, también cuando lleguen, o sea, ¿hay alguna cuestión a nivel europeo sobre la ética, de cómo tratar la educación desde el principio? O sea, a nivel educativo, todas estas cuestiones éticas, ¿o no hay? Por apuntarlo y ya ir contándoselo a mis estudiantes. Yo desconozco a nivel macro institucional europeo si hay una... Yo estoy preocupado por lo que estás comentando de que la IA qué impacto pueda tener en el sector educativo. Yo creo que no va a existir las universidades de aquí a un lustro o varias décadas y que, aunque sí que es cierto que con el MOOC, estos Massive Online Courses, pues también había este discurso, esta conversación por parte de la educación. Pero sí que es cierto que con la IA generativa, si sigue en esta curva ascendente, es que va a tener, digamos, como un agente socrático, alguien que le va a interrogar o que va a personalizar su propio aprendizaje, un ciudadano y un estudiante, en definitiva. Y las instituciones, como puedan ser, milenarias de las universidades, pues pueden tener sus días contados. Sé que igual desde
esto es demasiado provocador, ha habido ya este debate anteriormente, pero con la guía generativa, y luego igual otras generaciones o otras técnicas que puedan surgir de, no sé, pues, realidad aumentada, computación espacial, etc. Si ya puedes tener ahí al máximo espectro Einstein, que tiene un modelo de lenguaje masivo, que ha hecho un barrido de todo lo que puedas saber de la teoría de la relatividad que ha provocado el humano Einstein, pero tú tenerle en casa proyectándote y te esté enseñando y que te interrogue, porque claro, hay una interacción, un diálogo con esas ideas conversacionales, ¿no? Yo me imagino un mundo donde la universidad puede, igual es demasiado provocado, ¿no? Un comentario. Sí, bueno, igual se me escucha. Sí. Bueno, no sois las únicas que venís de educación, aquí venimos más gente. Y, a ver, estaba como yo quiero hablar, ahora a ver si ordeno las ideas. Pero yo creo que la formación inicial, no del profesorado, por supuesto, viene de cómo pensamos la formación inicial de esos niños y niñas que viven en este mundo rodeado de estas tecnologías, ¿verdad? Entonces, hay una cosa que llevamos tiempo, digamos, maquinando, y es a qué nos referimos cuando hablamos de alfabetización. O sea, ya PISA, la prueba que todo el mundo que nos dediquéis a educación seguramente conozcáis, en 2029 va a incluir la alfabetización en inteligencia artificial dentro de su prueba, ¿no? Eso quiere decir que se ha hecho una apuesta porque se incluya, ¿no?, esta alfabetización como básica. Esto no significa que todo el mundo ya, sin saber nada, porque eso nos pasa a nosotros y a nosotras, sin saber nada, si te pones a conversar con este tipo de entes, vamos a decir, ¿no?, de tecnologías, no garantiza un proceso de aprendizaje. Si tú no tienes una base de algo, yo si le pregunto sobre física cuántica o de todo lo que has explicado, tú lo has explicado genial, pero a mí me queda muy lejos, evidentemente, pues esa relación que construyes con la máquina no te sirve, no es muy significativa en tu proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces es más pensar, y de hecho mi compañera Inara y yo ya hemos visto que cuando hay una intervención, lo hemos probado, cuando hay una intervención en alfabetización, en inteligencia artificial, es decir, entender cómo funciona mínimamente esta tecnología, hay un impacto real en la conciencia, en la actitud y en la confianza hacia estas tecnologías. Entonces, si sabemos que esa alfabetización inicial tiene ese tipo de impactos, desde pequeños y pequeñas, les tenemos que acercar a esta tecnología para que luego siempre creemos o queremos que sean críticos y críticas. ¿Cómo vamos a formar una sociedad crítica si no le enseñamos qué hay detrás de esa tecnología? Pues como a nosotras en algunas formaciones nos han dicho brujería, es magia, ¿no? Cuando no sabes cómo funciona la tecnología es wow, efecto wow, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí está la tecla que tenemos que tocar en la formación inicial del profesorado, empezando a pensar qué necesitan, qué tipo de alfabetizaciones iniciales necesitan nuestros pequeñitos, ¿no? Entonces, bueno, ya me callo. Sí, si me permitís, con este asunto de la alfabetización digital creo que es muy importante. Si recordamos el opúsculo de Kant, de que es la ilustración, de atreverse a pensar por uno mismo, por una misma, ahora lo que necesitamos es atrevernos a pensar por nosotros mismos, pero en el entorno digital, en un entorno en el que ya constituimos sistemas sociotécnicos en los que estamos hibridados precisamente con este tipo de dispositivos y convivimos con ellos. No es, como decía antes y comentaba también Daniel, no es algo ajeno a nosotros, con lo cual tenemos que conocer más. Un dato que salió durante la pandemia, hicimos algunos foros con Kutxa Fundación, precisamente en Guipúzcoa, y uno de los datos que salía muy curioso es que tendemos como personas, como ciudadanos, a desconfiar de aplicaciones o de sistemas de inteligencia artificial o informáticos o que nos vienen de las administraciones
y entonces lo rechazamos y enseguida decimos no, es que nos van a espiar y demás. Y en cambio, sistemáticamente damos que sí a todas ese falso consentimiento, porque un consentimiento que no es informado no es consentimiento, a todas las aplicaciones que bajamos en el móvil. Y comprobamos que cuando la Diputación de Guipúzcoa o el Gobierno vasco pedía participar o recoger algunos datos, todo el mundo se ponía de uñas cuando había ciertas garantías de anonimización, de buen tratamiento de los datos. Y en cambio, constantemente estamos vendiendo nuestra vida a Google o a otras grandes empresas cuando vamos a aceptar y eso tiene que ver con lo que comentabas tú ahora, ¿no? La falta de conocimiento y la falta de saber. Necesitamos esa alfabetización digital para poder convertirnos en ciudadanos y no en súbditos de este nuevo ecosistema en el cual estamos viviendo, que es un ecosistema ya de hibridación con dispositivos, con máquinas, que no tenemos por qué antropomorfizar, sino que están en nuestro día a día, en el móvil, en las clases, en nuestro trabajo, en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Daniel, si querías... Sí, yo sin decirlo tan dramáticamente como Aníbal, al menos espero que la universidad dure hasta que yo llegue a la jubilación. Lo diría de otra manera, es que la universidad ha mutado desde hace mucho tiempo, está mutando continuamente, ¿no? Y os voy a contar una experiencia mía personal, pequeña, pero que creo que ilustra bien esto que quiero decir, ¿no? Yo empecé a dar clases en la universidad hace más de 40 años, aunque no lo parezca. En aquella época no había internet. No existía Google, ¿sabéis, no? Que no existía... Bueno, entonces, ¿a qué nos dedicaban los profesores? Básicamente a dar información, a suministrar información a un conjunto de gente que no tenía acceso a la información, porque la información era muy cara, era inaccesible, etc. Bueno, unos lo han hecho reflexivamente y otros lo han hecho de manera más espontánea, adaptativa. Lo que ha ocurrido, de hecho, es que cada vez, si lo hacemos bien, cada vez nos preocupa menos la información, porque en cuanto mencionas el nombre de un filósofo, ya ves que la gente está tecleando en Wikipedia a ver quién es, ¿no? La información tiene muy poco valor en estos momentos. Se ha devaluado muchísimo. Y en cambio, lo que se ha revalorizado enormemente son los criterios para buscar la información que yo necesito, o para saber que cuando he encontrado algo que parece información lo es y responde. Hay unas estrategias que han ido cambiando, ¿no? Con lo cual, yo tengo una visión más positiva. Os pongo este ejemplo simplemente, pero creo que efectivamente la inteligencia artificial generativa es brutal, tiene otras dimensiones de cambio muchísimo mayor, pero tengo una visión menos negativa de cómo vamos a adaptarnos a esto, a la vista de cómo nos pudimos adaptar a un mundo en el cual la información era un verdadero problema. Yo recuerdo cuando yo hacía la tesis doctoral, conseguí unos libros, unos documentos, lo costoso que era, o sea, podía contar muchas batallas de esto. Yo me iba a Alemania los veranos con 2 maletas vacías y fotocopiaba con un animal y volvía con ellas llenas, pagando un dineral, fotocopias que la mitad no leía, claro, porque una cosa, fotocopiar es una cosa absurda. Claro. Entonces, yo creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer los que estamos en el mundo educativo, ¿no? O sea, ¿qué no les da Salamanca, ¿no? O Salamanca no presta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo les tengo que dar que no se van a encontrar en un chat, en Google o ahora en un chat? Y hay muchísimas cosas. Lo que pasa es que eso nos exige espabilar, como profesores y profesores. Porque claro, la información es cojísima. Pero ahora yo, me acuerdo en Florencia cuando empezaron el tema del chat GPT y tal, tuvimos ahí en el instituto, casi toda la evaluación la hacemos a través de trabajos, tuvimos una auténtica revolución, y aquello se planteó en términos de orden público. Oye, es que nos van a empezar a copiar, y van a hacer los trabajos con el chat. Y en aquella discusión a mí se me ocurrió decir, oye, ¿y no habéis pensado que a lo mejor los estudiantes están pensando exactamente lo mismo de nosotros? Estamos pagando aquí una matrícula costosa para unos profesores cuyas clases se las puede estar preparando el ChatGPT. Entonces, ¿por qué no dejamos de batallar en términos de orden público y pensamos qué es lo que un profesor o una profesora es esperable que dé? ¿Qué es lo que un alumno o una alumna tiene que aprender
qué tipo de habilidad no se la va a dar el chat. Entonces, si hacemos esa delimitación, vemos que el chat se alimenta con los datos son datos del pasado, tiene un montón de sesgos, es poco innovador, poco rompedor, pero es muy cómodo para determinadas cosas. Bueno, pues hagamos como hemos hecho con los buscadores, que a mí, por cierto, ya no hay buscadores que no tengan inteligencia artificial, con lo cual ya se ha mezclado todo, ¿no? Pero siempre habrá, o sea, dejadme que sea un poco, siempre habrá un espacio en esta sociedad nuestra para gente que rompa el techo del conocimiento, del saber y de la información disponible. Siempre habrá. Lo que pasa es que ese hueco será más difícil de encontrar, habrá que pelear más, habrá que echarle más imaginación y al final se cumplirá el axioma o la frase de Norbert Wiener, uno de los fundadores de todo este lío, en el año 54, nada más y nada menos, cuando decía: el futuro de la inteligencia artificial será un combate cada vez más exigente contra los límites de nuestra inteligencia. Y no unos tíos tumbados en unas hamacas servidos por robots esclavos. O, ahora esto lo añado yo, o sustituidos por esos robots esclavos y esclavizados nosotros por ellos, ¿no? O sea, creo que entramos en un terreno cultural, político, social, cognitivo muy exigente, donde, perdonadme el símil con la revolución industrial, que tampoco es muy correcto, pero la revolución industrial nos liberó de muchas tareas pesadas, sin ningún valor añadido, generando un conflicto social brutal, que eso no lo podemos ignorar. O sea, esto tiene aparejado su conflicto social, pero ¿quién quiere volver a limpiar la ropa en el río, ¿no? O sea, entregamos la lavadora, vamos andando a otras partes. Bueno, pues creo que nos va a pasar algo análogo, no es lo mismo análogo en este sentido, ¿no? De que tenemos que espabilar como personas humanas, como profesionales, como sociedad, como profesores y profesoras, tenemos que espabilar. Luego yo, unido un poco con lo que estabas comentando, evidentemente no ha habido legislación y hemos caído todos en la tecnología, en los móviles, en los chats, en todo esto. Eso ha hecho que bueno, hayamos tenido en las caras pues, problemas de varios tipos. Sí que en el tema de los niños, yo alguna de las cosas que creo que pueden ser interesantes para concienciarles es las tecnologías que tenemos en casa metidos, porque no sé cuánta gente tiene aquí Alexa en casa. ¿Y Siri en el móvil? Bueno, pues esto ya es cosa particular, pero a mí me llamó mucha atención porque Gemini, o ya no sé cómo se llama, le empecé a hablar en euskera. Y me di cuenta que sabía euskera, pero que sabe muy bien euskera. Y digo, ¿de dónde he sacado esto? Es euskera con los pocos vasitos y vasitas que tenemos. Porque esto, según la ley europea, tiene que ser vasitos y vasitas, aguartos aquí en euskera, dais consentimiento, entonces ya hacemos el corpus y todo eso. Claro, tú estás en casa hablando y Alexa está encendida y luego de repente Alexa y la otra... Entonces ya, igual es ya desconfianza, pero ¿qué hace la máquina de Alexa encendida todo el día para que cuando le digas la palabra clave espabile? No lo está escuchando. ¿Dónde va eso? Porque luego vas a Gemini y sabe euskera. Y digo, joder, pues igual es que ya por no desconfiar de la rumba, que está a mí un poco raro porque a veces también tiene... O sea, que el desconocimiento que comentabas es que yo creo que nos están como... Porque otro tema que me di cuenta también, íbamos a ir a la grabación, no sé dónde, pero busco la información y me olvido. Y de repente a mí en mi móvil me empiezan a aparecer cosas. Digo, ¿qué pasa? Si no... O sea, que son cosas que te dan a sospechar que las máquinas que tenemos en casa igual no solo sirven para... Oye, Alexa, ¿qué tiempo va a hacer hoy? Y te contesta y estamos todos tan felices porque Alexa sabe el tiempo que va a hacer hoy y tal, sino que a saber qué hay por ahí dentro. En el aspecto, dotarles de cierta responsabilidad
porque está muy bien que le preguntes a Siri no sé qué o a Alexa no sé cuántos, pero date cuenta que igual hay un control por ahí que no conocemos, que va a una empresa que está en Estados Unidos que no tiene nadie aquí. Pues explicar a un niño es difícil, pero sí que igual dice, mira, date cuenta que dices esto y luego igual en el móvil que tienes te aparece esto otro. Qué raro, ¿no? Ya, yo creo que no están comiendo tostados americanos, no sé, ahí ya pasa algo raro. Que tenemos que... Nosotros ahora, por ejemplo, a Alexa yo la apago. Y luego si quiero el tiempo, pues le enciendo. Lo que planteas es interesante porque por un lado es que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos en los dispositivos, o sea, de alguna manera ilustrarnos para poder tomar decisiones y a la vez también para poder exigir características en los dispositivos, porque igual puedo decir, pues no voy a comprar Alexa y voy a comprar otro dispositivo que me ofrece, por ejemplo, pues, más garantías de privacidad o que no me va a estar grabando cuando yo no lo esté explícitamente preguntando. Es decir, tenemos que recuperar esa autonomía con respecto para poder tomar decisiones en relación con la tecnología, que no somos conscientes, somos unos usuarios compulsivos y productores, además, generadores de negocio y de datos para estas empresas, pero no somos conscientes de nuestra capacidad también, ¿no? Entonces es, por un lado, alfabetizar y por otro lado, poder, a partir de eso, exigir otro tipo de productos que sean, pues, que respondan a una serie de valores o características que nos parecen importantes, no lanzarnos inmediatamente pues, a decir sí a todas las condiciones de todas las aplicaciones que nos llegan al teléfono, por ejemplo. Tenemos una preguntita por aquí. Sí, hola. Es más una reflexión un poco de lo que estábamos hablando últimamente sobre, bueno, a partir del concepto de hibridación de Daniel y luego la parte educativa, término un poco filosófico de la libertad, ¿no? En esa hibridación es una hibridación donde va a tener más peso la parte tecnológica o la parte humana, ¿no? ¿Quién va a ganar? Claramente los humanos tenemos más capacidades y vamos a tener unas capacidades muchísimo más potentes que cualquier máquina en muchísimos aspectos. Pero hay otros que no. Y en otros que no, el oligopolio de la tecnología, oligopolio económico y por lo tanto oligopolio de la libertad, un poco ese control humano de la hibridación, solo se puede combatir con desarrollo humano a través de la formación y de la educación, para que las personas seamos humanas dentro de esa hibridación y la sociedad funcione como una sociedad humana. Yo creo que es el reto principal y yo soy muy negativo porque veo que la educación no se está haciendo, todavía se sigue enfocando la educación sobre todo como unos conocimientos a impartir. Impartiendo conocimientos estamos muertos en esa pelea con la tecnología y con esos conocimientos que nos van introduciendo día a día de forma inconsciente. Entonces, un poco ese reto de cómo conseguir una educación que va 10 o 20 años detrás de las necesidades de la sociedad que no se está haciendo y que en cambio la tecnología y la economía está arrasando y concretamente impulsada por unos países que tienen unos valores de desarrollo humano y democráticos muy distintos de los que existen hoy en día en Europa, y en Europa no importamos a nivel mundial y por lo tanto a nivel de desarrollo humano y social no importamos. Sí, te da algo. Bueno, has tocado muchas cosas en la intervención. No se me ocurriría. Bueno, es que
cosas que no sabía cómo empezar. Por un punto en el que has mencionado, la tecnología y el ser humano, bueno, yo creo que no está la tecnología en un mundo platónico, en un mundo aparte, y el ser humano está en la biosfera, podemos decir así. Yo creo que la tecnología es humana, porque el ser humano ha creado la tecnología. Y contraponer tecnología y humanidad o humanismo, no, yo creo que es una falsa dicotomía. Con respecto al punto que has tocado ahí, no sé si te estoy intentando o te he comprendido bien. O sea, que tecnología y humanismo o humanidad no lo vería como mutuamente excluyentes, ¿no? Porque el ser humano crea la tecnología incluso nos puede mucho cambiar, pero nos cambia para nosotros luego cambiar la tecnología. No es lo que comentaba la vida que no es un creacionismo digital, sino que hay una coevolución, ¿eh? Estamos ya en una realidad sociotécnica. Yo si puedo añadir una cosa sobre esto. Yo creo que lo que se está produciendo es una enorme, gigantesca división del trabajo entre humanos y máquinas, que seguramente no lo estamos haciendo con mucha conciencia y con mucha finura, y que de que lo hagamos bien o mal depende que esto salga bien como experimento colectivo o no. Pero para mí la clave de ese reparto de trabajo, de tareas, pues no son tanto puestos de trabajo los que están aquí amenazados, ¿no? Que es un poco el discurso a veces convencional, sino tipos de tareas para los cuales las máquinas son más competentes que nosotros, ¿no? En el terreno educativo se suele distinguir entre pericia y formación, ¿no? O sea, hay cosas para los que, bueno, se transmite una pericia, oye, mira, te enseño a resolver tal problema, y formación tiene más que ver con el cuestionamiento, con la comprensión de los principios que rigen un asunto, un problema, etc., ¿no? Bueno, mira, entonces, ¿dónde nos queremos quedar los humanos, ¿no? Y si los humanos, o en este caso, en nuestro caso, los educadores, nos entendemos como personas que suministran pericia a sujetos educandos, evidentemente no van a sustituir las máquinas, ¿no? Los alumnos no irán a clase, que es lo que pasa además. Cuando uno en clase dice cosas que están en el manual, la gente termina por no ir a clase, y hace bien, hace bien. Entonces yo creo que el criterio para establecer esta distinción de tareas es, o podría apuntar en la siguiente línea. Las máquinas son buenas para un cierto tipo de cosas, generalmente toman buenas decisiones cuando hay muchos datos, no hay ambigüedad, no hay incertidumbre, las soluciones son binarias. En cambio, los humanos somos bastante mejores que las máquinas, perdón porque lo planteo de esta manera así un poco simple, cuando el problema no está muy claro. Las soluciones son infinidad, hay pocos datos, hay una gran incertidumbre y una gran ambigüedad. En esos casos, lo que alguien ha llamado los problemas salvajes, o la parte salvaje de los problemas, cojámoslo como, dediquémonos a eso, dediquémonos a lo salvaje. Lo reglado, esto que lo hagan las máquinas, que además ya lo están haciendo las máquinas, y no perdamos el tiempo en eso, ¿no? Esa sería mi sugerencia. ¿Más preguntas, más comentarios? Yo vengo de un centro tecnológico y tengo una curiosidad, un poco para Bicote, es una curiosidad. Cuando ustedes trabajan con personas, el coger datos, ¿es ético pagar? O sea, ponías el ejemplo de los actores que estaban ¿Es ético pagarlo o debería ser algo voluntario cuando te dan tus datos? Una pregunta. Y la otra es igual un poco más filosófica. Yo me cuestiono mucho sobre los recursos que se usan en la IA. Para entrenar una IA, guardar los datos, los centros tecnológicos, los centros de datos, perdón, gastan mucha energía. Yo no sé si eso se sabe en general, pero crear una imagen con ChatGPT gastas la misma energía que gasta todo tu teléfono, la carga de todo tu teléfono. Entonces, en un día, el ChatGPT puede gastar la energía de todo un pueblo. Entonces yo me pregunto, ¿es ético realmente eso para hacer chorradas?
a veces, o una imagen como tal de gastarnos tanta energía y me cuestiono mucho eso. Yo a veces me siento mal de verdad preguntándole tonterías al ChatGPT porque el gasto energético es muy alto. Luego en una línea de producción nosotros trabajamos en nuestro centro con la industria, implantamos modelos de IA en una línea de producción, siempre se dice, vale, le estás quitando trabajo a un técnico, pero es que también estás gastando energía en lo que es el entrenamiento de datos, guardado de datos, la inferencia de los datos, que igual el costo es lo mismo, ¿sabes? Entonces, ¿te compensa realmente quitarle el puesto de trabajo a una persona por implantar un modelo de IA o no? No sé, no, pues me lo pregunto. Si me permites, empiezo por lo último, porque justo creo que fue hace 2 años organizamos en Bilbao una conferencia que se llamó Green Digital, hablando precisamente de esa dimensión que muchas veces no se tiene en cuenta sobre el impacto medioambiental del desarrollo de las tecnologías digitales, porque se nos ha presentado siempre como una suerte de economía desmaterializada, ¿no? Como hacemos todo así, pues por el wifi, parece que no hay materialidad, pero hay mucha materialidad, la que tiene que ver con el consumo de agua, con el consumo enorme de energía eléctrica, con también el extractivismo de materiales y minerales críticos. Una parte de los conflictos globales que hay ahora en el mundo, incluso en Ucrania en cierto sentido, está muy relacionado con el control de esos minerales críticos, que son fundamentales para toda la infraestructura, los centros de datos, los cables submarinos. O sea, hay mucha materialidad en todo esto. Y a veces no somos conscientes de que cuando pedimos, pero no solo eso, estamos utilizando la IA generativa para hacer búsquedas que podíamos seguir haciendo con los buscadores tradicionales, ¿no? Pero la IA generativa consume muchísima más energía y tiene mucho más impacto huella medioambiental. Y todo eso formaría parte también de esa educación digital, la alfabetización que necesitamos, porque la IA generativa es maravillosa para muchísimas cosas, pero tenemos que usarla con cierto criterio, porque ahora mismo creo que uno de los grandes desafíos del desarrollo de la IA es el enorme consumo energético de materias primas y de recursos naturales que implica. Eso puede ser realmente un freno para el desarrollo de la inteligencia artificial. Por eso se están formulando, pues se intenta desarrollar algoritmos verdes, infraestructuras que sean menos costosas energéticamente, pero ahora mismo el impacto medioambiental es enorme. Y una de las cosas que concluimos en aquel encuentro fue una especie de decálogo de varias propuestas que tenían que ver con un uso, digamos, sostenible medioambientalmente de la inteligencia artificial, que sigue siendo un instrumento muy interesante y que tenemos que utilizar, pero que tenemos que utilizar de una manera más racional y más sensata. El consumo energético de materias, de agua, es enorme. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, el desarrollo de infraestructuras como centros de datos que en España pues, se quieren abrir en zonas que tienen un estrés hídrico enorme, como puede ser la Vega de la Reina o en Aragón, ¿no? Que están discutiéndose pues, la implantación de enormes centros de datos que consumen muchas cantidades de agua. Y lo otro, pues os dejo, os preguntaba por el pago de participantes. En el caso de Bicotec, los datos, dependiendo de qué proyecto sean, son críticos. Si no hay datos no puedes hacer nada. Sí que intentamos alinearnos o tener consorcios de entidades que nos vayan a suministrar, pero tampoco se descarta la posibilidad de comprarlos y con eso, evidentemente, pues con el pago que se puedan tener, con el fin que vaya a ser, y ese fin tiene que ser un fin pues, ético, vamos a decir, o bueno, se puede hacer. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido bastantes colaboraciones con la ETV, que la ETV genera bastante durante el día, pues con los telediarios, con los programas que tiene y tal, genera bastante datos, y por ejemplo, para temas lingüísticos, pues se suelen hacer acuerdos para que los proyectos se puedan hacer y con eso se pueda conseguir algo que pueda revertir no solo a la propia TV, sino pues a la sociedad, a la ciudadanía. O sea, en Bicotec no solo se hacen proyectos para competir a las empresas, también se hacen proyectos para el bienestar de la sociedad. Digo, el tema de Caras, por ejemplo,
que alguien te dé tu cara para... o sea, a mí no me gustaría dar mi En cara el tema para... de caras, hay veces que las propias personas de Psicontec hacemos conejillo de indias. De hecho, ahora tenemos el 25 aniversario del cursar en diciembre y ha habido un departamento que nos ha pedido a ver si se pueden hacer grabaciones porque es un día fantástico para ellos, para hacer la tesis doctoral, para no sé qué. Entonces, ahora estamos en el departamento de datos. Isabel en concreto está muy entretenida. Sí, al final es también buscar esa legitimación, ¿no? Yo tirando un poco a la normativa, pues el RGPD te exige, o lo más sencillo sería el consentimiento de cada una de las personas, es decir, sí, puedes utilizar mi cara para este proyecto. Bueno, en este caso no serían caras, no serían datos biométricos, pero bueno, para seguir con tu ejemplo. Y claro, ¿qué pasa? En la FANA es, si hay una única persona ya que dice que no puedes realizar esa grabación. Entonces, pues sí que es hacer un análisis ad hoc de cada caso y decir, bueno, ¿qué nos puede legitimar para hacer esto de forma en cumplimiento con el RGPD y también de ética? De que todo el mundo que esté informado y que pueda consentir o que realmente se sepa qué se está haciendo con sus datos. Y un poco atando todo eso con lo que habéis comentado, con esta segunda pregunta, no es solo un tema de educar en el ámbito de educación, sino una cuestión de un consumidor informado, ¿no? Al final ahora estamos acostumbrados a que los cereales pongan las calorías, las grasas, las proteínas. Pues igual con el tiempo, la IA también podremos ver un certificado que ponga la huella de carbono del desarrollo de esa inteligencia artificial, qué datos se han utilizado. Y un poco el reglamento de inteligencia artificial va también atado a que hay esa transparencia, esa documentación técnica. Todavía habrá que ver la implementación real y cuándo cómo llega y cómo al usuario final. Está muy centrado ahora mismo en los proveedores y los responsables de despliegue, pero sí una de las obligaciones es en los sistemas de guía de alto riesgo, una documentación técnica de que tú informes bien cómo se ha entrenado y que el consumidor, el usuario final, más que el consumidor, sepa las consecuencias de esa IA. Incluso una de las medidas de las inteligencias artificiales de riesgo medio, digamos, son cuestiones de transparencia. Pues yo voy al metro e interactúo con una IA que, pues, por ejemplo, que detecte mi voz, tengo que saber que estoy interactuando con una inteligencia artificial, porque muchas veces ni siquiera sabemos que estamos interactuando con una de ellas. Y bueno, por ahora está muy en el aire, pero poco a poco yo creo que ahora es una tecnología disruptiva, pues como os ha comentado antes, como una lavadora podido ser anteriormente. Igual poco a poco pronto tendremos certificados, marca, esa información mucho más accesibles como usuarios y consumidores. Y podremos tomar decisiones mucho más responsables en torno a la inteligencia artificial y no utilizarlo, como tú dices, para chorradas, digamos. Sí, en cuanto a los datos, o sea, el ejemplo de los actores sí que fue un caso extremo en donde no podíamos conseguir datos de internet e incluso comprando, porque hay empresas que se dedican a vender datos. Entonces, pues sí que fue un caso extremo en el que no se dio otra viabilidad y sí que fue, o sea, con el total consentimiento de los actores, de la gente que participa y todo. Entonces sí que se les paga en ese caso también, o sea, trabajan como actores de películas. Entiendo que los actores de películas también dan su consentimiento para que publiquen o se use su imagen. No, hay muchos casos en los que se solicitan los datos o con usuarios para hacer pruebas con la tecnología. Pues tuvimos algún proyecto con personas con invidentes porque estamos en tecnología para poder con un GPS pues ayudarles a que pudieran pues estar por la calle y demás, y ahí haces una colaboración con la ONCE, por ejemplo, vienen, normalmente se hacen acuerdos y no suele haber transacción económica de por medio. O por ejemplo en la división de ética también, con tema de automóvil para ver el cansancio de la persona que está conduciendo, ¿no? Pues necesitas a alguien que se esté medio durmiendo, muchas veces lo hacemos en casa. O sea, si podemos, utilizamos usuarios bien de Psicontec o en proyectos europeos, pues de diferentes. Había otro proyecto que era para detectar víctimas en unas gafas. En otro proyecto
con bomberos y demás, y bueno, los propios bomberos iban facilitando la posibilidad de pues, víctimas que estaban pues, en la nieve por ahí, había que descargar y tal, pero el cacharro tenía que detectar, entonces había gente enterrada, pero ellos eran los que ponían. O sea, normalmente suele ser dentro del proyecto suele haber posibilidades, y si no, pues sí que lo que dicen, miren, o hay empresas o intentamos hacer una colaboración. De todas formas, en ética de la investigación se cuestiona el pago de los participantes cuando ese pago puede condicionar el resultado de la propia investigación. Ese es el problema. Claro, cuando puede ser un incentivo, y entonces ese es el problema cuando se discute. Pero en estos casos que habéis comentado, pues simplemente es buscar espacios pues, que recrearlos, por ejemplo, porque no podíais tenerlos de otra manera, etc. Pero es verdad que sí que está prohibido la remuneración de participantes cuando esa remuneración puede ser un incentivo precisamente y puede viciar los resultados. Ese es el caso en el que está cuestionado el pago a participantes en investigación. Una de las preguntas del cuestionario justamente va dirigido a que si hay participantes humanos que se refiere de que no son personas en necesidades socioeconómicas extremas, por ejemplo, claro. Para no viciar lo que tú dices, la participación en la investigación. No sea un motivo puramente económico, que sea un consentimiento real y no basado en una situación desesperada de necesidad, y eso pues, son otras cuestiones que son muy importantes en la investigación. Yo, si me permitís, porque me parece que hay una paradoja aquí. Bueno, voy a llegar a la paradoja, pero os cuento. Lo que hablaba Daniel de que en la incertidumbre somos mejores los humanos, ¿no? En temas de educación, claro, si queremos formar personas, ¿no? que lleguen a ser mejores que las máquinas en situaciones de incertidumbre, necesitamos espacios que tengan una certidumbre o incertidumbre controlada, ¿no? Para que se puedan desarrollar, ¿no? Las competencias de las que hablaba Daniel, ¿no? En ese sentido, en la educación obligatoria tenemos el currículum, ¿no? Y en el currículum, por lo que has comentado, está la competencia digital. ¿Vale? La competencia digital, que yo, quienes me han escuchado, soy muy pesada con la competencia digital, pero la competencia digital no es utilizar las herramientas, sino todo lo que hemos ido diciendo, de alfabetizar, incluso tiene una dimensión concreta, ¿no? De seguridad que habla del impacto del medioambiental y que saber que una nube no es una nube, ¿no? Sino que es algo tangible, etc. ¿Qué pasa? Estamos en un momento, y aquí está la paradoja, ¿no? Que tenemos a nivel de normativa, estamos obligados a trabajar esto con nuestro alumnado, pero por otra parte, a nivel social hay un negacionismo increíble de trabajar esto con el alumnado desde pequeño, ¿no? O sea, fuera pantallas, todos habréis escuchado, ¿no? Mediáticamente es un tema que se mueve muchísimo y todos los titulares apuntan que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, la inteligencia artificial, ¿no? Incluso las pantallas crean retraso en el lenguaje desde pequeños. O sea, hay muchos, voy a decir así entre comillas, estudios que hablan de correlaciones que no son causalidades, etcétera, etcétera, que llegan a posicionar al profesorado ante yo esto no lo quiero trabajar con mi alumnado hasta que tengan 16 años, ¿no? Que hablan de dar los móviles hasta los 16, etcétera. Entonces, claro, yo considero, y esto es a nivel personal, que ese negacionismo viene parte de lo mediático que se pueda mover y parte de que todo lo que estamos hablando aquí, que podemos contar las personas que estamos, consideramos que la tecnología no es algo para mí, ¿no? La tecnología yo solo lo puedo entender. Entonces ese es por falta de alfabetización y cerramos el ciclo, ¿no? Entonces, por falta de alfabetización no queremos alfabetizar a las futuras generaciones que van a ser los futuros o futuras diseñadoras de los algoritmos que tienen que ser éticos, ¿no? Entonces, wow. O sea, yo estoy aquí y estoy a gustísimo y estoy a gusto luchando por romper con esta paradoja. Pero creo que hay que acercar mundos, que la tecnología, yo que no soy nada tecnológica, que la tecnología no es solo para los tecnólogos, o sea, me resulta súper emocionante que por fin se entienda que la filosofía se puede acercar a la tecnología, que se estén haciendo pasos para que las humanidades se acerquen a este mundo tecnológico. Entonces, yo creo que, y soy también muy positiva en el sentido de Daniel, que podemos espabilar, podemos darle, ¿no? La vuelta a todo esto, que ya lo estamos haciendo, pero yo creo que tenemos que ir también por un
y ya me callo, por un lado más divulgativo también. Es decir, que no sean solo este tipo de eventos que también son necesarios, no sea solo investigación que también es necesaria y congresos, etcétera, pero también tenemos que hablar con nuestros colegas, con nuestros amigos, amigas, familias, para que entiendan que esto no es ajeno, ¿no? Y que necesitamos confiar en todo esto como sociedad, porque si no es que nos vamos a garete. Bueno, soy positiva, Pero... De todas formas, lo que dices a mí me parece muy interesante porque uno de los déficits que tenemos cuando hablamos de estas cuestiones es la distancia que se establece entre los expertos, las expertas y la gente corriente. Todo el discurso es así como estamos también ahora, ¿no? Pues estamos algunos en una mesa, a veces en un atril, contamos las cosas, hay gente que cabecea, hay gente que se muestra más de acuerdo, menos de acuerdo, pero todo es unidireccional. Y creo que esta nueva realidad en la que vivimos, esta nueva situación en la que cada vez estamos constituidos más como eso, como entornos sociotécnicos, requiere de mucho mayor debate ciudadano, pero debate en el sentido de comunicación, y eso implica explorar nuevas fórmulas para acercar esta discusión pública a todas las personas. Yo formo parte de un grupo que se llama, esto es una red, lo voy a contar aquí porque ya estamos, se llama Dramaturgia. Entonces nosotros nos hemos planteado acercar el debate de la inteligencia artificial a través del teatro, porque ya hemos probado en algunos pilotos que hemos hecho que es una manera de que con ciudadanos, con personas normales y corrientes, a través del teatro se pueda generar esa conversación pública que necesitamos para no ser ni apocalípticos con la tecnología, pero tampoco integrados, sino que adoptar una posición responsable y racional, ¿no? Y vamos a celebrar la semana que viene en un pueblo de la España despoblada, de Soria, de 300 habitantes, el primer certamen de microteatro de inteligencia artificial, con 5 horas de teatro, de microteatro, con un set de improvisación que ya probamos el año pasado, en el cual el público participa, en el cual hay personas que estamos mezcladas también animando la discusión, donde luego se va a conversar en una cena popular también sobre este asunto. ¿Para qué? Para romper un poco las barreras y que esto no se convierta tampoco en ese diálogo en el que los expertos cuentan algo y el ciudadano normal y corriente, pues bueno, asiente y a veces pues se queda con algo o no se queda con nada, ¿no? Es romper esas barreras y fomentar ese diálogo que es muy importante porque es la vida en la que estamos y sobre la que tenemos que decidir, ¿no? Nosotros vamos a utilizar la herramienta del teatro, o sea que... Pero es verdad lo que dices, hay que romper esas barreras porque a veces son muy verticales y muy de arriba abajo, ¿no? Y eso también pues, genera, viene a contarme aquí otra vez el de la ética o el ingeniero, aquí una cosa, ¿no? Es un poco... Estamos acabando ya, pero sí que quería preguntar una cosa a los colegas y a las colegas de Bicontec, porque era también un poco para... Una de las motivaciones de la jornada era... al final, la ética merece la pena en vuestros proyectos, en vuestra organización, aparte del papeleo, Pero eso habría que buscar fórmulas en las que la institucionalización de la ética no suponga tanto papeleo, ¿no? Como no debería suponerlo tampoco la regulación que es necesaria. ¿Pero qué pensáis? Porque vosotros habéis hecho el esfuerzo de introducir en el ciclo de vuestros proyectos de investigación un elemento nuevo que está muy bien estructurado y entonces, claro, merece la pena. O sea, ¿pensáis que es una ventaja o que es una oportunidad, como se ha discutido? Al principio es un obstáculo, lo ha contado Isabel, pero bueno, luego... ¿Cómo lo percibís o cómo se percibe en Bicontec? Desde mi punto de vista, y viendo que ha sido un proceso largo y laborioso, y en los tiempos que nos han llegado, creo que está siendo hasta necesario. Porque, lo que decía antes, si ahora con todo el dinero que está desviando a la defensa, por ejemplo, no tenemos un marco ético,
puede haber muchos problemas en el centro de investigación. De gente que opina una cosa, gente que opina otra, gente que no quiere trabajar en los proyectos, o sea, puede haber de todo. Y ya no solo defensa, sino que lo que estamos diciendo, ¿no? Datos biomédicos, bueno, tenemos, o sea, con este ejercicio nos hemos dado cuenta que es que la ética de Contec era muy importante, es que no, o sea, venía de la mano de la IA, pero es que no son la IA, o sea, lo que decimos, hacemos reconocimiento de voz, hacemos reconocimiento de caras, depende de la persona que te llame. Pues que hayamos metido un sello de oyente ahora en la organización nos ha hecho primero ser conscientes de lo que teníamos, porque antes decimos los proyectos eran verdes, o sea, ¿no? Por eso decimos también, todo para adelante. Claro, son verdes. ¿O dónde estamos? Hay proyectos que ya sabemos que hay una sala oscura ahí de proyectos europeos de seguridad que pasan auditorías, pero no sabemos muy bien qué se hace ahí. Tenéis el cuarto oscuro también, entonces. Claro, entonces entendemos que todo eso era verde. Ahora, pues bueno, tienes por lo menos, ya nos estamos enterando y lo hemos sacado como a la palestra, que muchas veces que las cosas están ahí no saben muy bien ni lo que hay. Y a partir de ahí, pues es trabajar, claro. Luego también depende de los intereses del cliente, yo qué sé, del propio investigador que quiere hacer el trabajo. Hay que ir viendo, pero por lo menos ya es como que, bueno, tenemos que hablar, tenemos que poner soluciones, tenemos que, no es la de voy por la vía rápida y me voy dejando por detrás problemitas, ¿no? Problemas que a veces pues, en otros departamentos, o sea, en los departamentos tecnológicos también pueden tener muchos problemas. Entonces, bueno, en ese aspecto creo que está siendo muy potente el defenderlo. Sí, nosotros, o sea, desde la parte técnica también, ya he comentado que no vemos cuál es el efecto que tiene directamente la ética, pero bueno, con las presentaciones y las formaciones que estamos haciendo dentro de Contec, sí que hay un movimiento europeo en el que vamos más a crear una inteligencia artificial más ética, y es el valor que va a dar a nuestras herramientas. Mundialmente luego, si nos tenemos que comparar con Estados Unidos, China, que pueden usar datos de donde quieran y como quieran, prácticamente, es imposible competir con ellos. O sea, de cierto modo nos da un poco de rabia, ¿no? Joder, es que, ¿por qué no puedo utilizar los datos como quiera, ¿no? Pero bueno, al final es eso, es el valor del papeleo que le da, que al final que te aseguras de que tu producto es diferente. O sea, y si conseguimos hacer lo mismo que ellos, pero éticamente, ¿cuál elegirías? Esa es una buena pregunta para acabar. Realmente lo que habéis comentado es que si hay una función, la más básica, para hacer un ejercicio de ética en una organización de investigación o en el desarrollo de inteligencia artificial, es por lo menos introducir reflexividad, es decir, pensar sobre lo que se hace, no andar como zombies, ¿no? Y yo creo que eso es un ejercicio que es importante, desde luego en la investigación, pero en cualquier organización, en cualquier institución. Y ese es el primer resultado y la primera funcionalidad. Luego tenemos otras muchas que habéis comentado, porque habéis comentado que al final el tener un marco ético es un elemento también de prevención de malas prácticas, porque es más vale prevenir que luego tener